Seguramente estuviste viendo en las últimas semanas, en los últimos días, mucho acerca de esta nueva tecnología, esta Hyperboost, que creo yo que viene a reemplazar a la tecnología Boost. Y en los siguientes minutos te voy a explicar por qué. La tecnología Boost nació allá por el año 2013, funcionó bien hasta que el Boost empezó a quedar un poco obsoleto a partir de que otras marcas empezaron a encontrar materiales que también cumplen con la función de ser amortiguados, reactivos, pero que además eran más livianos. Principalmente los derivados del nitrógeno, que abrió un mundo pero interminable. Todas las marcas hoy por hoy tienen ese tipo de espumas que en su momento eran propiedad solamente de marcas como Adidas. A partir de ahora, de esta Hyperboost, las cosas ya cambian radicalmente porque es un material realmente muy liviano y que sí compite de lleno con los materiales derivados de nitrógeno que proponen las otras marcas. Y no solamente que compite de lleno, sino que además creo que tiene algunas ventajas sobre estos materiales, principalmente la que tiene que ver con la deformación a partir del uso. Los nitrógenos se siguen deformando y tienen una vida útil media, podemos decir, de 700, 800 kilómetros. A partir de ahí ya empiezan a notar signos de desgaste, no solamente de deformidad, sino también de pérdida de capacidad de absorción y de reacción. Según lo que plantea la tecnología Hyperboost, al ser en cierta forma una evolución del Boost, también tienen esa capacidad de mantenerse intactos a pesar del paso de los kilómetros. Veremos qué pasa con el tiempo. Yo las llevo usando apenas unos kilómetros y la verdad que las sensaciones han sido siempre las mejores desde el primer momento que las calcé. Reactividad y pesos, muchísimo más liviano, es hasta creo más reactivo y también es más confortable. Lo primero que sobresale es este pedazo de mediasuela, que es bien alta, bien maximalista, que tiene 45 milímetros en la parte de atrás y 39 en la parte delantera. Lo dice inclusive abajo en la parte de la suela, como para que no queden dudas. Recordá, para que tengas una idea, que por ejemplo un calzado de los denominados altos, de estos más maximalistas, como puede ser una Adizero Adios Pro 4, tiene 39 milímetros atrás. Esta tiene 45, son 6 milímetros más. Y otro dato para que tengas en cuenta es que con estos 45 milímetros, en teoría, exceden lo que está como permitido por la World Athletic para usarlo como competición. Por supuesto, esto tomarlo con pinzas. Nadie va a descalificarte de una carrera, de una maratón en el mundo porque uses este calzado, a menos que ganes la carrera o que te metas en el podio, y ahí sí vas a tener seguramente la denuncia de alguno de los otros corredores que van a decir este calzado está prohibido. Pero si no, no pasa nada. Hay calzados, por ejemplo, de 50 milímetros como el Prime X de Adidas, que lo ha usado mucha gente, lo viven usando y no pasa nada, siempre y cuando sean corredores amateurs. Está claro que están prohibidos para ganar carreras, para subir a podios o inclusive para la homologación de algún récord en caso de que pase. De hecho, ya pasó en el maratón de Viena, en Austria, hace unos años, en donde un corredor africano llegó segundo con la Prime X y obviamente fue descalificado. Pero no te preocupes por eso, lo digo simplemente como referencia para que entiendas que estamos hablando de un maximalismo realmente importante. Y por debajo, fíjate también el detalle que salen de lo que hasta ahora venía siendo Ultra Boost, que era incorporar material Continental. Ahora tienen un material propio que lo hace mucho más suave, una transición más suavecita, como para durar por lo menos 800 a 1000 kilómetros sin problemas. Y por encima tenemos también un upper que tiene como un corte bastante futurista, como puedes ver acá. Sabes que no me gusta meterme con la parte estética porque esto es muy personal, esto ya depende de cada uno. A mí personalmente me gusta especialmente este diseño de tener las tiras abajo en la mediasuela, tanto en la parte interior como en la exterior. No tienen las tiras como tradicionalmente lo tenían o siguen teniendo, ¿no?, los otros modelos de Adidas en la parte del upper, de la capellada, sino que lo tienen aquí abajo. Un diseño bien futurista que incluso, fíjate el detalle de acá, que esconden el acordonado, esconden la parte de los ojales. Una lengüeta que también es bastante minimalista, contrarrestando con el resto de la parte de abajo del calzado. Y también es una lengüeta que está cosida a los costados como para que no se te mueva cuando estás corriendo. Digo corriendo, pero es una zapatilla que está pensada, por supuesto, para correr, para meter muchos kilómetros en velocidad crucero.
es la rodadora que estábamos esperando de Adidas, pero también es una zapatilla que yo me atrevo a decir que vamos a verla mucho en personas caminando en la calle, vamos a verla como lo estamos viendo, por ejemplo, con la Adizero Evo SL, que estamos viendo mucha gente que, a pesar de que es un calzado de running, las usa para el día a día, inclusive para salir, porque estéticamente es realmente muy bien lograda, muy bien trabajada. Tiene un peso medio a bastante bajo, te diría, en los 255 gramos, hasta un poquito menos se sitúa, y esto la convierte en una zapatilla liviana. Calzados en los que podés confiar muchos kilómetros porque tienen mucha comodidad, lo vas a sentir en el momento que la calces, son cómodas por debajo, cómodas por arriba, envuelven muy bien el pie, mucha suavidad en esta espuma, en este Hyperboost. Cuando caminás y cuando corres sentís que vas realmente sobre algodones, que vas flotando, que vas rebotando, y son muy agradables para correr. Y un detalle que no es menor, en el lanzamiento que tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de creadores de contenidos del mundo que crean contenidos para running, hablábamos de lo silenciosas que son. Corres con ellas y no hacen ruido. Y esto no es un dato menor. Un corredor que corre bien es un corredor silencioso. Un corredor que hace ruido cuando corre, que hace chapoteos con la pisada y que pega contra el piso, no está corriendo bien. O sea, puede correr claramente, sí, puede correr así, pero es más propenso a lesiones y también a desperdiciar energía. Un corredor que es silencioso va a usar mucho mejor su energía, va a ser mucho más eficiente y por lo tanto también va a evitar lesiones o va a estar más alejado de las lesiones. Otro punto que me gustó de esta Hyperboost Edge es este acolchonado que tienen aquí adentro en la parte del cuello. Fíjate vos que también es bastante minimalista el corte de aquí arriba, pero tienen estos acolchonados como para hacerlo más confortable aquí sin tener que meter esos pedazos de goma espuma que van acá al costado, que lo hacen como media tosca. O sea, una zapatilla bien ágil, bien ligerita. También por esas cosas es que llegan a este peso de 255 gramos, ¿no? Limando esos pedacitos que no son tan necesarios, pero sí, en cuanto a lo funcional, solucionándolo con este tipo de elementos. En definitiva, un calzado que termina siendo, yo creo, la rodadora que estábamos esperando de parte de Adidas. Para que tengas una idea, yo creo que viene a competir palmo a palmo, por ejemplo, con lo que proponen otras marcas como las principales. New Balance una 1080, Nike una Vomero, especialmente la Vomero más maximalista, esta última que ha salido, que vienen a esto, ¿no? Vienen a proponer un calzado bien alto, bien confortable, con mucha durabilidad, pero por sobre todas las cosas con mucho confort, de estos que podés llevar kilómetros y que no solamente vas a poder, sino que vas a querer llevarlos muchos kilómetros. Te las pones y no te las querés sacar, ya sea para correr o para caminar. Después queda la parte estética, como digo, en cada uno, pero el calzado funcionalmente creo que cumple con creces con esto que viene a proponer. A propósito de lo estético, porque bueno, sé que por ahí lo funcional, como te digo, no sé si muchos de ustedes ya las habrán usado porque son muy nuevas, han salido hace poco a la venta, pero si alguien las utilizó, ya las tiene, si quiere dejar algún comentario abajo y decir qué han sentido con ellas, qué les parece, si están de acuerdo con esta reseña, si hay algún punto que quieran agregar, siempre bienvenidos los comentarios. Y también los invito a leer los comentarios a los que nos están dejando, como para que nos ayudemos entre todos a elegir mejor nuestro próximo calzado. Y también sí los invito a opinar sobre la estética, ¿no? Porque ahí sí, ahí las estás viendo y podés decir me gustan, no son lo que espero. Olvídate de los colores porque van a venir seguramente, estas son la primera versión, van a salir en muchas combinaciones de colores, olvídate del rojo y blanco, simplemente de pensar más en la arquitectura, en el diseño de estas tres tiras abajo, en este diseño futurista que te describo y decime qué te parecen. Leo los comentarios abajo y a seguir rodándolas porque la verdad que son un placer. Nos vemos en la próxima reseña de material para corredores, para la que falta poco. Abrazo de finisher para todos.